sentir los profesores, Ana Cristina, sobre todo en el eje cafetero? Ayer les comentaba en nuestra reunión editorial que en el eje cafetero, en mi tierra, tenía entendido que los profesores estaban en paro, y estaban en paro de 72 horas precisamente por los fallos que estaban teniendo en el sistema de salud. Entonces dijeron, vamos a salir a marchar. Se reunieron en Dos Quebradas, ahí en Risaralda, pero hoy acabamos de conocer una carta abierta en donde los profesores se ven pues bastante molestos por todo el tema de su salud, de su sistema de salud y del FOMAC. Sí, resulta que esta es una carta, Jennifer, que es de una veeduría. Se trata de la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio, que ahí podemos ver algunos que son tanto maestros como jubilados de 11 departamentos del país. Hacen una crítica muy dura a todos los cambios en el FOMAC, hacen también una crítica muy fuerte al vicepresidente del FOMAC, Aldo Cadena, y sobre todo se concentran ahí una parte muy importante, y es en los últimos informes del FOMAC y en esta última fórmula o este último modelo que se propuso a partir del 1 de agosto. Es una crítica fuertísima en que le exigen al gobierno que se repongan los más de 5 billones de pesos que ha habido en sobrecostos, y explican todo el proceso. En el proceso para hacer estas exigencias explican qué es lo que ha pasado con el FOMAC. Pues vamos a hablar con Dimas Andrés Arias, él es docente y vocero de la Veeduría Nacional por la Salud del Magisterio. Señor Arias, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, Camila, y bueno, es un placer estar por aquí con ustedes para comentarles la difícil situación que padece el sistema de salud del magisterio, que a partir de mayo del año 2024, con la imposición del gobierno y la posición genuflexa de la mayoría del comité ejecutivo, nos imponen, y se deterioró el servicio de salud. En realidad es bastante lamentable la situación por la que padecen los maestros beneficiarios del FOMAC y las familias. Sí, y a eso se le agrega. No, empezamos por la carta, ya le vamos a preguntar cuáles son esas, digamos, quejas que ustedes tienen, pero en la carta ustedes dicen que se sienten engañados, y quería hacer énfasis en esto, porque dice que fueron engañados ustedes como docentes. Sí, engañados en el siguiente sentido. Jaramillo, el ministro de Salud, el 3 de marzo del año 2024, presenta un informe sobre la situación del gasto de salud del magisterio, se lo presenta a la Junta Nacional de FECODE, y básicamente señala la necesidad de mejorar el sistema de salud, toda vez que los recursos que tiene el magisterio pues están siendo mal invertidos o no se los están gastando en la prestación de los servicios, y digamos que en esa Junta Nacional es en la que finalmente las mayorías de dirigentes sindicales del país terminan aceptando el modelo que se conoce pues ahora como el Acuerdo 03 de abril del 2024, y es el que nos tiene en estas dificultades de salud tan enormes, y ahora exacerbadas pues por una crisis financiera en el FOMAC sin precedentes. Es decir, estamos mal, y los cálculos y el pronóstico es que vamos a estar peor. Sí, profesor Arias, hay dentro de esta crítica que hacen ustedes, hay una parte concentrada en el papel del vicepresidente del FOMAC, Aldo Cadena. Hablemos un poco de eso y de estas soluciones que él le está presentando o lo que él está presentando como soluciones a los maestros. En la misma línea de Jaramillo, quien repito, presenta pues este análisis del gasto que se da en salud para el magisterio, y atendiendo a las orientaciones de un documento que sale del Banco Interamericano de Desarrollo, Aldo Cadena tiene la función de mantener engañados o enredados al magisterio con las supuestas soluciones. Estamos completando 18 meses de impuesto de este esquema de salud, y realmente no hay cómo resolverlo, porque además los recursos se están agotando. Nosotros ahí señalamos, hay 5 billones de pesos que se han ido o se terminan en estos momentos de sobrecostos en salud, y el gobierno no ha sido claro de dónde sale, y el señor Aldo Cadena sale a desmentir a quienes denunciamos que se están gastando la plata de los ahorros pensionales en la prestación de los servicios, pero al final de cuentas tiene que aceptar que los traslados que están aprobando son de ahorros pensionales. Es decir, está dedicado a hacer maromas financieras por un lado, y por el otro a mantener enredado e ilusionado al magisterio con las supuestas soluciones. Nosotros como veeduría
Nos formamos en mayo del año pasado, pero previo a eso hicimos jornadas de estudio de cerca de 3 o 4 meses con profesionales de la salud y dijimos que este esquema de salud que nos iban a poner realmente no iba a resolver los problemas de salud, y en el 24 de marzo del año pasado sentenciamos que iba a haber una crisis financiera sin precedentes en el fondo de prestaciones. Pero profesor, según le entiendo lo que usted nos está diciendo, ¿hay cierta división dentro de los profesores en cuanto al funcionamiento o no de este sistema de salud para ustedes? O sea, ¿no todos están de acuerdo con la posición que usted nos está dando aquí en Blue Radio? Hay digamos que las bases del magisterio sobre las que tienen las facultades pues, de orientarlos, las mayorías del comité ejecutivo de FECODE, eso es María Eugenia, Marta Alfonso, Domingo Ayala, ellos influyen sobre una cantidad de maestros y los mantienen tranquilos en la idea de que no salgan a pelear contra lo que nos está pasando. Bueno, y hay quienes en Colombia estamos contra esa posición, hacemos un análisis muy crítico de lo que está sucediendo y bueno, estamos dispuestos pues a explicarle al magisterio qué es lo que está pasando para que nos preparemos para las movilizaciones. En ese sentido yo saludo mucho las disposiciones de los 3 sindicatos del eje cafetero que al menos han sacado los maestros a paro. Hoy se cierra un paro de 72 horas, a diferencia pues de las mayorías del comité ejecutivo de FECODE, que hoy por hoy se dedican a funciones de bomberos en el movimiento social y movimiento sindical. Sí, esta carta abierta tiene una crítica muy fuerte a FECODE, profesor Arias, y yo le quiero preguntar sobre las vías de solución que ustedes proponen, es decir, ¿cuál es la propuesta de ustedes y qué tanto, digamos, qué tan profunda es la brecha o la diferencia que tienen con FECODE como para decir no podemos contar con nadie de ellos? Las mayorías del comité ejecutivo de FECODE se mantienen en la idea de que lo que hay es que implementar bien el acuerdo 03, es decir, el modelo o el esquema que se aprobó. Nosotros, a diferencia, señalamos, lo primero es que el gobierno tiene que garantizar el pago de los más de 5 billones de pesos de sobrecostos. Eso no puede caer sobre los hombros nuestros porque nosotros no nos inventamos este esquema de salud. Lo otro es que nosotros exigimos que reverse, se eche para atrás este esquema de salud, porque lo consideramos un esquema que favorece fundamentalmente a los negociantes de la salud y bueno, tiene al magisterio pues en las situaciones de salud que ya en alguna medida son conocidos, es decir, con miles de barreras para poder acceder a los servicios. Yo le cuento que ayer en Pereira, estuve en la movilización en Pereira y muchos maestros se quejaban porque les agendaban citas, inclusive con médico general y con especialistas, y faltando 3 o 4 días se las cancelaban. Lo mismo con citas con pediatría, es decir, a los maestros les están asignando citas, repito, para cancelárselas. Sí. Luego, eso no puede ser aceptado por la dirigencia sindical, y bueno, ahí nos distanciamos en materia crítica con las mayorías del comité ejecutivo de FECODE. Nosotros consideramos que el magisterio tendrá que sentarse a elaborar un esquema de salud totalmente nuevo y alejado de las tesis que presentó el ministro Jaramillo en la Junta Nacional de marzo del 2024, que son las mismas del Banco Interamericano de Desarrollo, y en la que, a la luz de los hechos, el sistema de salud nuestro se convirtió en un negocio al detal que ha favorecido fundamentalmente, digamos que sectores privados, pero con una particularidad, no es el sector privado nacional. Yo he hablado con gerentes de IPS privadas en Colombia y lo que me señalan es que les demoran los pagos o las contrataciones son demasiado desfavorables. Luego, tampoco es que se esté beneficiando el sector privado nacional y mucho menos los hospitales públicos que cada rato tienen que suspenderle atención a los maestros por cuenta de la falta de pagos. Sí. Luego aquí lo que se montó fue un gran negocio en el que los organismos de control tendrán que ayudarnos a identificar los verdaderos ganadores de este desastre. Profesor Arias, y entendiendo, digamos, esa división que hay en cuanto al sistema de salud de los profesores, ¿nos tenemos que preparar para paros y movilizaciones por parte de los profesores a nivel nacional? Porque ya les estaba comentando yo que hay un paro de 72 horas en el eje cafetero. Las organizaciones de base, es decir, de las filiales de FECODE están sacando paros, Educal, el CER y el SUTEC, que son los de aquí del eje cafetero. Hoy se termina un paro de 72 horas, pero ASINOR, por ejemplo, que es el sindicato de maestros de base de Norte de Santander, es
hace un par de días también sacaron un paro de 24 horas. Luego lo que se espera es, por presión de los maestros, que somos quienes estamos padeciendo la falta de atención, estamos presionando para que los sindicatos saquen a sus organizaciones y a las bases del magisterio a paros para denunciar lo que está sucediendo, pero en realidad del Comité Ejecutivo de FECODE en estos momentos yo no esperaría ninguna convocatoria, porque además están comprometidos con el gobierno de Petro a cambio de algunas prebendas personales para algunos de ellos. Bueno, es la posición del vocero de Veeduría Nacional por la Salud del Magisterio, señor Dimas Arias. Gracias por estar con nosotros. Feliz día para usted. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.